Estamos acercándonos a la celebración del centenario del Opus Dei y es lógico que en estos años últimos, intensos, para vivir ese momento fantástico de nuestra vida en familia, de nuestra sobrenaturalidad de la obra, de nuestras ilusiones en tener el Opus Dei en nuestras manos, volvamos en este próximo 2 de octubre nuestra mirada a otros 2 de octubre que tuvieron particular relevancia en la vida de la obra. Por ejemplo, me viene ahora a la cabeza ese 2 de octubre de 1968, cuando nada menos que íbamos a celebrar el 40 aniversario de la obra. Desde hacía mucho tiempo San José María venía pensando en ese día tan especial, porque 40 años siempre ha significado en nuestra familia el 20 más 20, es decir, la juventud perenne de un camino que Dios abrió en el mundo para hacer felices a personas de toda clase y condición, enseñándoles a tener el amor de Cristo a flor de piel en la vida cotidiana. 20 más 20. Por eso don Álvaro iba buscando el modo de que nuestro Padre en ese 2 de octubre descansara, se rejuveneciera, disfrutara en definitiva. Y no había manera de conseguir organizar nada porque eran momentos muy complicados en la vida de la Iglesia, también en la vida civil. El año 68, la revolución del 68 trajo consigo mucho trabajo, muchas ocupaciones de todo tipo en la vida de la Iglesia, en la vida civil y, por supuesto, en la vida de la obra que hemos vivido siempre en los avatares de la vida cotidiana. En ese sentido, don Álvaro iba pensando modos, maneras de que nuestro Padre descansara en ese año del año 68, que sería también el año de la madurez. 40 años significa madurez, significa ya haber recorrido una parte del camino suficiente para descubrir la mano de Dios en él y, por tanto, para dar muchas gracias a Dios por los milagros patentes que durante esos años habían producido. Pero también 40 años es un momento de soñar, de mirar hacia adelante, de entusiasmarse con lo que nos queda por delante. Don Álvaro sacó a nuestro Padre de Roma, logró que nuestro Padre se dejara sin un rumbo claramente fijado. Se fue haciendo con el paso de los días. El hecho es que con esa creatividad del Espíritu Santo y con el cariño que don Álvaro y don Javier tenían a nuestro Padre, lograron que finalmente nuestro Padre se embarcara en un barco, nunca mejor dicho, y viajaran desde Nápoles hasta Algeciras. Una vez allí era muy sencillo, bastó con hablarle a nuestro Padre de la posibilidad de celebrar el 2 de octubre con don José Luis Múzquiz en esa casa tan bonita de Pozalbero que llevaba ya unos años funcionando y por tanto ya había logrado esa solera de las casas andaluzas blancas, con patios, con espacio abierto, donde nuestro Padre podría descansar, pasear y también podría desde Pozalbero, desde Jerez de la Frontera, podría desplazarse a Sevilla, a Córdoba y estar con sus hijas y sus hijos de Andalucía que fueron avisados rápidamente y aprestados a poder pasar buenos ratos con nuestro Padre. Especialmente significativo fue la creación de un grupo flamenco que no era difícil porque tanto en Sevilla como en Córdoba había muchos especialistas en cantar y por supuesto en
nuestras hermanas también tenían muchas perfectamente preparadas para bailar y para cantar delante de nuestro Padre y hacer que aquel 2 de octubre tuviera un tono de alegría, de buen humor y también de la categoría que da las sevillanas y el flamenco. Aquel grupo de chicos y aquel grupo de chicas se fueron preparando, se hicieron letras para la ocasión y fueron perfectamente preparadas con diversos ensayos para que aquella ilusión de unos hijos y unas hijas dispuestos a hacer felices a nuestro Padre, a hacerle descansar en aquel año 68, que es un año difícil y complejo, pero que nuestro Padre llegó a Pozalbero con una enorme ilusión, poder estar con sus hijas y sus hijos y poder también charlar un rato largo con José Luis Múzquiz, al que hacía tantos años que no veía y que había sido una de esas primeras vocaciones de la obra que llegaron antes de la guerra, porque don José Luis fue chico de San Rafael en Ferraz y después pidió la admisión en el año 40. Nuestro Padre llegó efectivamente a Pozalberos, en la zona de invitados que estaba prevista ya desde el comienzo. Ahí se pudo instalar y allí también estaba don Álvaro, don Javier, y ahí pudo estar también don José Luis, que vivía en la zona de invitados. De hecho, todavía se conserva tal como estaba la habitación que utilizó muchos años don José Luis. Da alegría recordar que precisamente el proceso rogatorial que se hizo desde Boston, a la petición desde el cardenal de Boston al prelado del Opus Dei, a don Javier, para que se pusiera en marcha un tribunal rogatorial que recibió diversos testigos en Roma, en Madrid y también en Pozalbero. Precisamente allí en la propia habitación de don José Luis fueron varios de esos testigos del proceso de fama, virtudes y gracias de don José Luis. Tuvo lugar en aquella habitación, en la misma habitación que había utilizado ahí. Se puso el juez, el promotor de justicia, el notario, y por allí fueron pasando los testigos de la zona para que no tuvieran que desplazarse a Madrid o a Roma. En aquella zona de invitados, nuestro Padre enseguida creó ese ambiente de familia, de hogar, con los de la comisión que estaban allí y, por supuesto, con las directoras de la asesoría y de la delegación de Sevilla, que se colocaron en el otro lado de la puerta, aprovechando también que la administración de Pozalbero siempre ha tenido también algunas habitaciones para personas que pudieran pasar unos días de descanso en ese lugar tan privilegiado de la historia de la obra como es Pozalbero. Precisamente nuestro Padre aquel 2 de octubre estaba tan contento, tan feliz, que primero celebró la misa en el oratorio de Pozalbero, delante de esa imagen de la Virgen tan conmovedora, tan bonita, que facilitó la familia Carrasco de Jerez de la Frontera, esa imagen de la Virgen tan venerada, tan querida. A nuestro Padre le conmovía, la había visto muchas veces en fotografía, pero verla al natural le conmovió. Poder celebrar la misa allí, aquel 2 de octubre del 68, fue un momento muy bonito, muy emocionante. Al terminar la misa fueron a desayunar a la zona de invitados y según entraron en el comedor de invitados, que es un comedor con mucha luz, muy bonito, no caben muchas personas, pero sí, 12 personas pueden estar bien. Y según llegaron y fueron a sentarse, don Álvaro tomó la campanilla y tocó, y nuestro Padre le preguntó: Álvaro, ¿para qué tocas la campanilla si está todo maravillosamente preparado por mis hijas? Aquí desayuno para muchas personas y está muy bien, no falta nada. Dijo: Padre, hoy
es fiesta grande en la obra, hoy es el 2 de octubre del 68, acaba de celebrarnos la misa y a sus hijos que estamos con usted, pero seguramente nuestras hermanas querrán saludar al Padre en esta fiesta tan grande. Y efectivamente nuestro Padre sonrió y pasó con don Álvaro un momento a la administración y ya pudo estar con ellas también para compartir con ellas esa fiesta tan bonita del 2 de octubre. Así fue discurriendo la mañana con un paseo, charlando. También aprovecharon para venir ese día a comer a Pozalbero unas cuantas personas, entre otros ese cuadro flamenco del que hablaba antes, con algunos otros mayores de la delegación que fueron allí, y efectivamente la comida, nuestro padre presidió el almuerzo, y cuando llegó el momento final, bueno, la comida, lógicamente nuestras hermanas se volcaron y fue una comida de primera especial, ¿no? Nuestro padre, con el régimen alimentario que tenía, pues no podía comer mucho, ni podía comer cosas muy variadas, pero a nuestras hermanas se las ingeniaron para que nuestro padre descansara en la comida y lo pasara muy bien y también pudiera apreciar, ¿no?, todo ese arte de la cocina que tenía la administración y que sigue teniendo la administración de Pozalbero. Llegó el momento final de la comida y nuestro padre se levantó para hacer un brindis, un momento muy especial, muy conmovedor. Ya digo que era el momento de la madurez de la obra, los 40 años. Ya no somos una criatura, siempre seremos una criatura porque la obra, como es de Dios, siempre es joven y siempre está madurando y creciendo, porque la expansión no solo es en el espacio, también es en el tiempo. No solo la obra se hace realidad en el mundo entero, llegando hasta el último rincón de la tierra, sino también se hace realidad en nuestras vidas, transformando todos y cada uno de nuestros acontecimientos y de nuestros momentos de la vida. Por eso la felicidad y la santidad se identifican en cada uno y en la obra en el mundo entero. Nuestro padre tomó la copa, se puso de pie, se puso sonriente y muy, muy serio, como solía hacer en ese momento. Y dijo nuestro padre, hablando del 2 de octubre, de los 40 años que se celebraba ese día, no es mucho, decía nuestro padre, 40 años para una institución que tiene que durar hasta el final de los siglos y que tiene que iluminar las vidas de millones de personas de toda clase y condición. 40 años es nada, es poquísimo, pero a la vez es ya algo, lo suficiente para mostrar la lozanía de la obra, la maravilla de ese don de Dios que es la obra para el mundo entero. Nuestro padre tomó la copa y dijo estas palabras: siempre alegres, siempre contentos, con alma y con calma. La ovación fue cerrada, fue conmovida, y poco tiempo después esas palabras de nuestro padre fueron transformadas en un repostero, de modo que cuando nuestro padre volvió a entrar en el comedor y se encontró con ese repostero que dice siempre alegres, siempre contentos, con alma y con calma, nuestro padre dijo: hijos míos, en esta casa no se puede decir nada, dice algo y enseguida lo ponéis por las paredes. Esas palabras han servido y siguen sirviendo a todas las personas que van a hacer unos días de retiro o unos días de convivencia o de descanso en esa casa de Pozalbero. Sirven siempre como horizonte para la vida espiritual de tantas personas que pasan allí esos días rehaciéndose interiormente para poder seguir sirviendo en el mundo entero. Nuestro padre pasó a la tertulia y en ese rato de tertulia, ya digo que aquellos cuadros flamencos que habían ido ensayando y habían ido preparando sus letras, pues arrancaron con una sevillana conmovedora. 2 de octubre en Pozalbero, Dios mío, qué felicidad.
nuestro padre se emocionó al ver cómo esos hijos suyos cantaban con tanto arte y sabían poner esa alegría y ese buen humor en letras preparadas para la ocasión. En otro momento, en otra de las sevillanas, consiguieron emocionar a nuestro padre cuando dijeron: bendita sea la rama que al tronco sale. Una y otra vez nuestro padre se emocionaba, se cantaba, se reía. Nuestro padre tenía siempre muy buen humor, sabía reponerse, sabía estar siempre a la altura para hacer felices a sus hijos. Nuestro padre tenía una chispa muy divertida. Uno de los que estaba allí con nuestro padre, uno de los mayores de la obra, de la delegación, era un catalán muy divertido, Jaime Termes, hermano de Rafael Termes, otro numerario también catalán muy conocido. Jaime Termes llevaba toda su vida en Andalucía, en Sevilla, había trabajado en muchísimas cosas y con mucho garbo, y no había perdido nunca su acento catalán muy cerrado, y por eso le emocionó a nuestro padre cuando Jaime tomó la palabra en la tertulia y le dijo: padre, quiero decirle que en Andalucía he aprendido 3 cosas. Lo primero, que lo importante son las personas. Después, lo segundo, que hay que aprender a perder el tiempo con las personas. Y en tercer lugar, padre, que el vino es mucho mejor que el cacaolat. Nuestro padre se rió, y todos con él, por la ocurrencia de Jaime, pero también sirvió a nuestro padre para hablar mucho de esto, de formación, de querernos y de ayudarnos, de formarnos con el buen ejemplo, con la comprensión, con la palabra, de siempre tirar unos de otros hacia arriba. Nuestro padre aprovechó aquellos días para repetir muchas veces que ocupaos, decía, del garbo humano de la obra, que del garbo sobrenatural ya se encarga Dios. Ocupaos del garbo humano de la obra, porque del garbo sobrenatural ya se encarga Dios. Ese garbo humano es sencillamente la capacidad de preocuparnos por los demás, de comprender a los demás. En ese libro tan bonito que se llama Dos Papas, que escribió el cardenal Herranz, donde recoge testimonios maravillosos del pontífice Benedicto XVI y del Papa Francisco, donde habla de mucho de ese cariño que ambos dos tenían a la obra, que se lo expresaron al cardenal Herranz tantas veces. En una de esas anécdotas dice Benedicto XVI, como le dijo al cardenal Herranz: ¿sabe usted, cardenal Herranz, cuál es el punto de camino que más me gusta? Y el cardenal Herranz le dijo: no, santidad. Y él dijo: pues ese que dice, la caridad más que en dar está en comprender. Por eso nuestro Padre siempre nos ha ayudado a querernos y comprendernos, porque si nos comprendemos sabremos amarnos, sabremos querernos, sabremos estar en las cosas de los demás. También nuestro Padre aprovechó ese momento para recordar cómo el horizonte apostólico tenía que ser siempre más y más. Recuerdo que años después, en el año 93, el 19 de noviembre de 1993, cuando don Álvaro, el beato Álvaro, vino a Pozalbero a pasar unos días conmovedores, aquel día 19 de noviembre por la tarde tuvimos en el lagar de Pozalbero, aquel antiguo lagar donde en la finca originaria se pisaba la uva y que hoy está transformado en una sala de estudio, en un lugar donde se puede trabajar y también donde se pueden tener reuniones con mucha gente. Allí, en ese lagar de Pozalbero, había tenido en el año 1972 nuestro padre tertulias
muy conmovedoras, llenas de gente, pasaban grupos de familias, de matrimonios, de toda Andalucía, muchas reuniones que muchas de ellas están filmadas y las hemos visto y nos hemos emocionado con la espontaneidad del pueblo andaluz y la naturalidad con lo que nuestro Padre habla del amor de Dios y del amor a las almas. Nuestro Padre, en aquellas tertulias de Pozalbero del 72, se volcó con aquellos grupos de gente que venían a verle, también con sacerdotes que vinieron de toda Andalucía y de Extremadura en otra tertulia conmovedora, pero don Álvaro tenía el recuerdo de aquellas tertulias en el lagar con sillas, con gente de pie al fondo, y por eso aquel 19 de noviembre del 93, cuando don Álvaro entró en el lagar y lo que vio es dos filas de asientos donde estaban sentados los que no podían estar de pie, y el resto, apretujadísimos, estábamos todos los numerarios agregados y sacerdotes de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz de Andalucía y de Extremadura. También vinieron de la delegación de Granada, la delegación hermana, ¿no? Que se dividió en el año 77, pero todavía, claro, en ese sentido, cuando don Álvaro entró y vio a todo aquel gentío apretujado hasta el fondo, todos de pie, don Álvaro se emocionó visiblemente porque eso era la prueba de la fidelidad. Habíamos sido fieles en Andalucía a aquella siembra de amor que nuestro Padre hizo el 2 de octubre del 68, y en el año 93 la obra había crecido visiblemente. Aquello solo eran los numerarios agregados y los sacerdotes, donde estarían toda la inmensa muchedumbre de supernumerarios. Al día siguiente el Padre los vería, bastantes de ellos, en una tertulia en el campo de fútbol del Pozalbero, donde había más de 20.000 personas, escuchando y viviendo y disfrutando una de las tertulias más bonitas que hay grabadas de don Álvaro, donde don Álvaro hizo como siempre hizo toda su vida, llevarnos a nuestro Padre, enseñarnos a querer a nuestro Padre, enseñarnos a cuidarle, enseñarnos a vivir muy pendientes de la oración del Padre. Es bonito ver el diario de Gener, que fue redactado por don Álvaro en aquel septiembre de 1939, cuando con la letra de siempre de don Álvaro redacta ese diario, y todos los días apunta en el diario: hemos convencido al Padre para que al término de la jornada, mientras vamos instalando la residencia de Gener, para que sea la sucesora de Ferraz, ¿no? Luego después se trasladarán al Colegio Mayor Moncloa. Pero es bonito como don Álvaro anota en ese diario: hemos conseguido que el Padre nos haga la meditación. Don Álvaro siempre se preocupó de que nuestro Padre nos hiciera la meditación, nos enseñara a rezar, nos enseñara a amar a Jesucristo y nos enseñara a querernos entre nosotros. Por eso, cuando en aquel año 93 don Álvaro vio que habíamos sido fieles y nos habíamos multiplicado, pues volvió a recordarnos en aquella tertulia que lo que teníamos que hacer en adelante es, como siempre, ser fieles a lo que nuestro Padre nos había enseñado ahí mismo, en esa misma casa. Si queréis ser más, ser mejores. Si queréis crecer y llegar a más almas y hacer felices a más personas, contagiándoles el amor a Dios y el amor a la obra, la clave está en que seamos nosotros fieles y seamos cada día mejores hijos de Dios y mejores hijos de nuestro Padre, queriendo a nuestros hermanos. Por eso, aquellos días, la frase de esa sevillana: bendita sea la rama que al tronco sale, se nos quedó a todos muy grabado, porque lo importante es tener el aire de familia, lo importante es ser buenos hijos
de tan buen padre. En esa medida, en Pozalbero, en el año 68, en aquel inolvidable 2 de octubre, volvió otra vez a sintetizarse el espíritu de la obra en aquel grupo de personas que tuvieron la suerte de disfrutar con nuestro Padre. Lógicamente, la celebración del 2 de octubre no terminó ahí. Nuestro Padre después pasó a la zona de la administración, donde nuestras hermanas hicieron exactamente lo mismo y mucho mejor que nosotros, hacer pasar a nuestro Padre un rato muy grato, y donde también allí no solo hubo sevillanas, sino que también bailaron unas sevillanas, cosa que no íbamos a hacer nosotros delante de nuestro Padre. Pero es bonito que ya nuestro Padre después, con don Álvaro, fueron a hacer la oración de la tarde tranquilamente en el oratorio de Pozalbero, delante de esa imagen de la Virgen que tanto le enamoró siempre y tantas veces la tuvo delante de los ojos en aquellas fotografías que le mandábamos. Aquel 2 de octubre fue compensado también con algunos viajes a Sevilla, a Córdoba, a otros lugares donde nuestro Padre pudo estar de tertulia con sus hijas y sus hijos, y pudo también saludar a algunos de los obispos de Sevilla, entre otros el cardenal Bueno Monreal, que fue vicario judicial de la diócesis de Madrid, y nuestro Padre, que era de Barbastro, aragonés de pura cepa, y Bueno Monreal, que era de Épila, Zaragoza, y que habían coincidido, aunque nuestro Padre era un poquito más mayor que don José Bueno Monreal, pero eran muy amigos. Y nuestro Padre, cuando Bueno Monreal fue vicario judicial, le habló nuestro Padre de la obra y le enseñó los papeles de la obra. Fue de aquellos primeros consultores que nuestro Padre tuvo para ese camino jurídico de la obra, un camino muy bonito que se ha ido haciendo y se sigue haciendo día a día, paso a paso, porque siempre en la obra lo primero ha sido la vida y después ha sido el traje. Por eso, por el momento, nuestro Padre le iba enseñando a Bueno Monreal, le enseñaba el catecismo de la obra, le enseñaba los primeros estatutos, le enseñaba cómo iba la criatura creciendo y le mostraba jurídicamente lo que él pensaba, cómo podría articularse. Y luego, en aquel viaje de nuestro Padre a Sevilla para ver a Bueno Monreal, pues claro, a la salida del encuentro, lo que ocurrió fue que se llenó el palacio episcopal de hijas e hijos de nuestro Padre que sabían que había ido a ver a su gran amigo don José Bueno, el cardenal, y ahí estaban a la salida para abrazar, para saludar a nuestro Padre y para también que el Bueno Monreal, el cardenal, viera el homenaje del cariño también de sus hijos de la diócesis de Sevilla y de los que habían venido de fuera. Fue un momento muy bonito ver a nuestro Padre y a su gran amigo don José, el cardenal de Sevilla, verles abrazados y verles rodeados de tantas personas de la obra, de cooperadores, de amigos, porque el Opus Dei ha sido y será siempre una gran familia sobrenatural donde nos queremos mucho, y además una familia humana donde también sabemos hacernos pasar bien unos a otros. Por eso fue bonito que Bueno Monreal pudiera disfrutar del calor de la obra, humano y sobrenatural. Tantos y tantos recuerdos que podríamos traer de ese 2 de octubre tan especial que don Álvaro acabó preparando para que nuestro Padre pudiera regresar a Roma y seguir trabajando todavía unos cuantos años más hasta que Dios le llamó junto a él. Don Álvaro siempre nos decía que aquel año 75 había sido un año doloroso y gozoso. Gozoso porque nuestro Padre estaba en el cielo ayudándonos a hacer la obra desde arriba para siempre, y doloroso porque ya no le teníamos físicamente. Pero todos hemos comprobado
a lo largo de estos años que nuestro Padre, como buen abogado, está junto a nosotros, y por eso en este nuevo 2 de octubre con el que nos vamos a preparar para el centenario, seguro que nuestro Padre nos ayudará a ser buenos hijos de tan buen Padre.